nombre es Edgar y tengo 50 años. A lo largo de mi vida, he hecho muchísimas cosas y he trabajado en todo tipo de áreas, ya que me estoy ganando la vida por mí mismo desde que tenía 17 años. Por eso, tengo un montón de anécdotas que podría contarte, la mayoría divertidas y un tanto bizarras. Pero la historia que voy a compartir hoy no tiene nada de divertido, es más bien una de las cosas más aterradoras que me ha pasado en mi vida laboral. Esta historia comenzó a mediados del año 2000. En ese entonces, vivía en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, y recién había comenzado a trabajar como administrador de crédito para una empresa de alquiler. Para entonces, estaba en mis 20s, una edad bastante complicada para mí, ya que, después de abandonar la universidad unos años antes y trabajar sin descanso durante varios años, había decidido invertir mis ahorros. Estaba completamente convencido de que me volvería rico algún día, pero, lamentablemente, en lugar de eso, perdí todo mi dinero en malos negocios. Ahora vivía en un pequeño apartamento que realmente no podía pagar. Las facturas se estaban acumulando una encima de la otra, por lo que necesitaba encontrar un trabajo con un salario decente cuanto antes. Fue entonces cuando un viejo amigo me contactó. Me dijo que dejaría su trabajo como administrador de crédito y que la empresa estaba buscando un reemplazo. Cuando me habló por primera vez sobre el trabajo, pensé ingenuamente que la empresa alquilaba muebles y electrodomésticos a otras empresas solo para eventos, y que, una vez que terminaran de alquilar los artículos, estos se devolverían. Así que pensé, ¿qué tan difícil podría ser? Pero, una vez que me contrataron, me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que realmente implicaba el trabajo. Descubrí que el modelo de negocio de la empresa era alquilar equipos domésticos a personas de bajos recursos. Sus principales clientes eran beneficiarios de asistencia social. Para las personas con bajos ingresos, las bajas tarifas que ofrecía esta empresa por el alquiler de muebles, como televisores, equipos de sonido, refrigeradores y todo tipo de aparatos domésticos, resultaban atractivas, ya que la mayoría no podían permitirse comprar tales cosas. Sin embargo, estos artículos tardarían años en amortizarse, y al final, las personas terminarían pagando 10 y hasta 20 veces más de lo que realmente valía el artículo. En realidad, el nombre de mi cargo era simplemente un título elegante para un recuperador. Básicamente, mi trabajo consistía en quitarles los artículos a aquellas personas que incumplieran con sus pagos, por decirlo de una manera simple. Como es de imaginarse, esto me hizo pasar por situaciones un tanto complicadas mientras cumplía con mi trabajo. Desde una señora que se desmayó cuando tuve que retirar el televisor de su sala, hasta un hombre que amenazó con golpearme con un martillo de cocina si me llevaba su equipo de sonido. Sin embargo, la situación más aterradora que viví en ese trabajo ocurrió cuando me encontraba detrás de la tienda en un día libre. Es importante tener en cuenta que, por lo general, este tipo de tiendas de alquiler se encuentran en vecindarios de clase baja, los cuales mayoritariamente suelen ser problemáticos. Sin embargo, estratégicamente también se ubican cerca de una de esas tiendas de préstamos de día de pago o de una licorería popular en la zona. Afortunadamente para nosotros, la plaza comercial donde estábamos ubicados no estaba en una zona tan mala, pero estaba cerca de un centro comercial en construcción, y había escuchado rumores de que el enorme estacionamiento era un caldo de cultivo para la actividad de las bandas delictivas de la zona, en especial para la venta de sustancias ilícitas, los robos y el tráfico de armas. Ese día, vi varias patrullas de policía iluminando el estacionamiento, pero realmente nunca supe si se trataba simplemente de redadas de drogas o tal vez solo de un robo en las tiendas por parte de los adictos que abundaban en la zona. Siendo que este era mi día libre, la oficina del trabajo era el último lugar donde quería estar, pero la camioneta de porquería que conducía en ese momento tenía problemas con el motor. Así que, cuando terminó mi turno la noche anterior, me vi obligado a dejarla en la parte trasera de la tienda y luego un compañero de trabajo me llevó hasta mi casa. Sin embargo, ese día tuve que regresar a la tienda a última hora de la mañana. Traje mis herramientas y empecé a trabajar en el motor de la camioneta, rogando poder dar con la falla y volver a ponerla en funcionamiento ese mismo día. Terminé llegando allí un poco más tarde de lo que me hubiera gustado. Afortunadamente, mi vieja camioneta era lo suficientemente alta como para que no tuviera que levantarla con un gato, así que solo tiré un poco de cartón al suelo y me puse a trabajar de inmediato. Había algunas cosas preliminares que tenía que hacer antes de llegar al problema real, así que no desarmé las cosas hasta casi el final de la tarde. Para entonces, aún me quedaba bastante por hacer. Las horas pasaron, y antes de que me diera cuenta, el sol comenzó a ocultarse.
No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve debajo de la camioneta trabajando, pero recuerdo que estaba en el asiento del conductor tratando de hacer que arrancara, y cuando me bajé a ajustar una guaya, escuché pasos corriendo a la distancia. Me volteé hacia donde escuché los pasos y entonces vi a un tipo delgado, de unos 1,75 metros, que venía corriendo directo hacia mí. En ese momento, además del pensamiento inmediato de que ese en realidad era un lugar extraño para salir a correr, no le di mayor importancia. Cuando se acercó a mí, simplemente asentí con la cabeza y le dije hola. Pero cuando me miró a la cara, me quedé muy sorprendido. La mirada que me dio este hombre era de puro miedo, más bien pánico. Este sujeto no estaba trotando, estaba corriendo a toda velocidad, claramente huyendo de algo. Era un hombre joven, como de veintitantos, y la verdad es que no tenía mal aspecto. Me quedé allí y lo vi correr hacia los contenedores de basura y luego desaparecer. Aunque no era del todo extraño ver gente en la parte trasera de la plaza, la mayoría de las veces eran adictos o vagabundos que siempre rondaban por ahí, pero este hombre no lo parecía y tampoco lo había visto nunca. Traté de no hacerle caso y decidí volver a trabajar, pero no pasaron ni 30 segundos cuando comencé a escuchar pasos una vez más. Entonces volteé y vi a otro hombre corriendo hacia mí, y mientras se acercaba, me di cuenta de que este hombre era más grande, tal vez de unos 30 años. Tenía barba y llevaba una gorra. Había algo en el que era mucho más intimidante. Yo mido 1,80 m y estaba en buena forma en ese entonces, y la gente solía decir que me veía intimidante, lo cual era necesario en el trabajo que tenía. Pero solo hizo falta una mirada de este tipo para saber que no era alguien con quien quisiera meterme. De repente, este hombre se acercó a mí y me gritó en la cara. ¿Dónde está? ¿A dónde fue? Ni lo pensé. Rápidamente señalé hacia los contenedores de basura. Mirando hacia atrás, entonces me dijo que lo llevara, y yo obedecí. No me pregunten por qué, pero había algo tan imponente en este tipo que simplemente sentí que debía obedecer. Comencé a dirigirme hacia los contenedores de basura, que estaban tal vez a unos 25 metros de distancia, con el barbudo detrás de mí. Pensando ahora que el primer tipo ya se había perdido en lo más profundo del área boscosa que estaba detrás de los contenedores, solo pensaba señalar y ya. Pero cuando nos acercamos, noté una figura agachada detrás de uno de ellos, y de repente escuché que me susurraron. «Vete de aquí». Entonces vi que el hombre barbudo ahora estaba a unos metros de mí, apuntando con un arma directamente al primer tipo, quien tenía una expresión de tanto pánico que nunca se me va a olvidar. Me quedé ahí parado, congelado, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. El hombre delgado detrás de los contenedores se levantó y caminó vacilante hacia el hombre barbudo, quien lo agarró y le gritó inmediatamente. «Tírate al suelo». Luego lo lanzó él mismo al suelo. Yo seguía inmóvil, pero pronto fui sacado de mi estado de shock por el sonido de unas llantas chirriando en el extremo opuesto de la plaza. Tal vez a 150 metros de distancia, me volví para ver una camioneta que venía a toda velocidad, girando bruscamente en la curva y dirigiéndose directamente hacia nosotros. Fue en ese momento cuando mi cerebro finalmente reaccionó. Corrí hacia mi camioneta y me escondí detrás de ella. Desde mi escondite, vi cómo la camioneta frenaba bruscamente a solo unos metros del tipo delgado que estaba tirado en el suelo. 3 hombres armados salieron de la camioneta, 2 de ellos bajaron de la cabina, y el otro saltó desde la parte trasera. Todos comenzaron a gritarle cosas al tipo delgado. Pero recuerdo claramente que uno de ellos repetía: «Lo jodiste, hombre, lo jodiste». 2 de los hombres agarraron al flaco, lo levantaron del suelo y lo arrastraron a la parte trasera de la camioneta a punta de pistola, obligándolo a acostarse boca arriba en la plataforma. Luego, ellos también subieron. El barbudo se sentó en el puesto del copiloto, mientras los otros 2 hombres se quedaron de pie en la parte trasera, apuntando con sus armas a la cabeza del tipo delgado que yacía inmóvil. Después de eso, la camioneta arrancó a toda velocidad y se perdió de vista. Me quedé allí, incrédulo, preguntándome qué diablos acababa de presenciar. Todo sucedió tan rápido después de que el hombre barbudo sacó su arma que parecía una ilusión o un mal sueño, ¿qué sé yo? ¿Quiénes diablos eran esos tipos? ¿Miembros de alguna organización criminal? ¿Traficantes? ¿Tal vez incluso agentes encubiertos de la DEA? Pensé en todas estas posibilidades, incluso en la posibilidad de que fueran policías, pero no se anunciaron ni usaron esposas.
Si eran criminales, seguramente pertenecían a una organización, porque delincuentes comunes no se habrían manejado de esa forma. Todos estos pensamientos pasaban por mi cabeza mientras corría hacia la tienda para contarles a mis compañeros de trabajo lo que acababa de presenciar. Sinceramente, no recuerdo quiénes estaban allí ese día, pero claramente recuerdo a dos personas, Carlos y Hannah. Él era el gerente de la tienda, y ella, la administradora. Recuerdo haber llegado corriendo, casi hiperventilando por los nervios, y cuando les conté todo lo que acababa de pasar, ambos me dijeron algo como: «Oh, eso es una locura». Y luego siguieron con lo suyo, como si no pudieran comprender la gravedad de lo que realmente sucedió. No es que lo ignoraran por completo, pero no parecían estar tan sorprendidos como yo. Para mí, fue absolutamente aterrador, y la diferencia en nuestras reacciones me dejó un poco impactado. Yo acababa de presenciar lo que posiblemente eran los últimos minutos de vida de otro ser humano, mientras que ellos simplemente estaban más concentrados en cerrar la tienda para irse a casa. Entonces, me di cuenta de que tal vez, en ese lugar olvidado de Dios, todos estaban tan acostumbrados a ver diariamente este tipo de cosas que se habían vuelto insensibles al respecto. Después de notar sus reacciones indiferentes, recuperé la compostura y salí nuevamente para terminar de trabajar en mi camioneta. Aproximadamente media hora después, vi a dos hombres caminando lentamente detrás del área del contenedor de basura, donde previamente había estado escondido el tipo delgado. Estos hombres comenzaron a revisar por todo el lugar, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Luego avanzaron más allá y empezaron a buscar entre la maleza. Siguieron buscando hasta que eventualmente se perdieron detrás de los contenedores, y no los vi de nuevo. Después de eso, seguí trabajando en ese lugar por casi un año más, pero la experiencia me dejó con una sensación de incomodidad constante. Ya no me sentía lo suficientemente seguro o cómodo trabajando allí. Así que, apenas conseguí un trabajo mejor, decidí renunciar. Desde entonces, nunca más volví a ese vecindario. Cuando tenía 28 años, por allá en el año 2010, solía trabajar en el turno nocturno en la recepción de un edificio de apartamentos. El área del vestíbulo tenía un escritorio, y yo estaba a cargo de darle acceso o no a la gente al edificio. Esencialmente, era un tipo de seguridad. Me aseguraba de que quien fuera que entrara al edificio viviera allí o fuera un invitado de alguien, y para ello necesitaba la aprobación del propietario. Recuerdo que mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, por lo que, tal como se imaginan, no había mucha acción durante mi jornada, especialmente después de la medianoche. Solo uno que otro inquilino llegaba ebrio después de una buena noche, pero eso era solo algunos fines de semana, no siempre. La gente de este edificio eran mayormente trabajadores de oficina o empleados de las empresas cercanas, ya que estaba muy cerca de un parque empresarial. Sin embargo, hubo un día que definitivamente valió por todos aquellos en los que no hubo nada que hacer. Esa noche estaba en medio de mi turno, tratando de no quedarme dormido, cuando de repente vi un movimiento en una de las cámaras del garaje. Este estaba junto al edificio, pero para entrar, todavía necesitabas llegar a las puertas principales, desde luego, que yo te autorizara el acceso. Sin embargo, en ese momento, alguien estaba caminando por el garaje hacia las escaleras que conducían hacia el área del vestíbulo. No había visto a nadie entrar a esa zona, pero ese día estaba bastante cansado y tal vez me descuidé. Observé cómo la persona entraba por las escaleras y subía hacia la puerta para entrar al vestíbulo, e inmediatamente tiró para abrir la puerta. Aparentemente, este sujeto no sabía que tenía que ser autorizado por mí. A través del vidrio, pude ver que era un hombre joven, de alrededor de 30 años. Este me miró de vuelta y me indicó que abriera la puerta. Estaba claro que él no vivía aquí, así que caminé hacia la entrada, me acerqué a la puerta y le indiqué que tenía que irse. El hombre comenzó a explicar que estaba allí para ver a su amigo y que necesitaba entrar. No había recibido ninguna advertencia sobre este sujeto, y no había ninguna nota que indicara que se le debía otorgar acceso al edificio. Para mí, era un no, y así se lo hice saber. Al ver mi negativa a dejarlo entrar, el hombre me miró enojado e insistió en que tenía que ver a su amigo esa noche. Y cuando, una vez más, le dije que no lo dejaría entrar, comenzó a golpear la puerta y a manotear del otro lado. Mientras movía los brazos de arriba a abajo, su suéter se levantó brevemente, y vi que tenía un arma metida en la cintura. En ese momento, mi corazón comenzó a latir con fuerza.
Estaba solo en el edificio, en medio de la noche, y sabía que la situación podía escalar rápidamente. Al darme cuenta de que el tipo tenía un arma, realmente me preocupé. Lo último que quería era que me disparara. Afortunadamente, el vidrio que separaba el vestíbulo del exterior era de seguridad y estaba diseñado para resistir balas. Esto era así porque el edificio pertenecía a un banquero que se tomaba muy en serio la seguridad de sus propiedades. Esa noche no pude estar más agradecido por ello. El tipo, que luego noté que llevaba una pequeña mochila negra que casi pasaba desapercibida por el color, comenzó a perder la paciencia. Empezó a amenazarme, y le dije que si no se iba de inmediato, llamaría a la policía. Pero en lugar de retroceder, desenfundó su arma, antes de que pudiera reaccionar, dio 2 pasos atrás y disparó 3 veces contra el vidrio, apuntando directamente hacia mí. Sinceramente, en ese momento, por puro instinto, cubrí mi cara y parte de mi torso con mis antebrazos. Pero cuando volví a mirar, me di cuenta de que él estaba tan sorprendido como yo. Estoy seguro de que no tenía idea de que el vidrio era antibalas. De inmediato, corrí hasta mi escritorio, saqué el teléfono y llamé a la policía. Pero cuando miré de nuevo hacia la puerta, el tipo ya no estaba. Me asomé a las cámaras de seguridad y pude verlo corriendo escaleras abajo, huyendo del edificio. Unos minutos después, llegó la policía. Les mostré las imágenes captadas por la cámara de seguridad, tomaron mi declaración y una copia del vídeo, y se dispusieron a dar una ronda por las adyacencias en su búsqueda. Sinceramente, no tenía mucha esperanza de que lo encontraran, pero para mi sorpresa, lo hicieron. Fue detenido por unos agentes mientras conducía a exceso de velocidad, y al ignorar repetidamente la orden de detenerse, los oficiales lo persiguieron por casi 2 kilómetros hasta que finalmente decidió estacionar su vehículo. Posteriormente, se determinó que era el mismo hombre que me disparó a través del vidrio, y fue puesto bajo arresto. La sensación de alivio que sentí al saber que lo habían capturado fue inmensa, aunque el recuerdo de esa noche y de cómo estuve a centímetros de un enfrentamiento directo con la muerte, me persigue hasta hoy. Pero ahí no termina la historia. Después de revisar el auto del sospechoso, la policía encontró cinta adhesiva, un cuchillo de caza, una soga y varias bolsas negras de basura dentro de la mochila negra que llevaba esa noche. Lo que supe después fue realmente escalofriante. Este chico resultó ser el exnovio de uno de los inquilinos del edificio, un hombre de unos 30 años que se había mudado hace un par de meses con su pareja, quien era otro chico, como de unos 20 o 22 años. Durante el interrogatorio, el sospechoso admitió que esa noche tenía planeado entrar al edificio y acabar con la vida de su ex y la nueva pareja de este. Lo último que supe es que el chico fue condenado por intento de homicidio en grado de frustración y actualmente está cumpliendo una condena en prisión. Después de enterarme de esto, no pude dejar de pensar en lo cerca que estuvo este psicópata de acabar con 3 vidas esa noche, incluida la mía. Si no hubiera sido por el vidrio antibalas, esta historia habría tenido un final muy diferente. Poco después de este incidente, esos inquilinos se mudaron, y yo continué trabajando allí durante unos 6 meses más. Sin embargo, empecé a tener episodios de estrés casi todas las noches, recordando lo ocurrido. No podía tener tranquilidad, y por mi salud mental, decidí que era mejor buscar otro empleo. Renuncié al poco tiempo, pero la experiencia me dejó una marca imborrable. Siempre me recordaré lo frágil que es la línea entre la vida y la muerte, y cómo, en cuestión de segundos, todo puede cambiar drásticamente. Mi nombre es Julian, y actualmente vivo en Estados Unidos. Hace algunos años, cuando era más joven, me mudé de la casa de mis padres y alquilé una propiedad. En ese momento, los gastos me estaban presionando, así que tomé un trabajo paralelo como conductor de Uber, además de mi trabajo de tiempo completo en el comercio minorista. Yo atendía en un mostrador y me encargaba de realizar ventas, pero este trabajo simplemente no me ofrecía el pago que necesitaba en ese momento. No fui lo suficientemente inteligente como para buscar un trabajo mejor o negociar un aumento. En ese momento, fue lo mejor que encontré y no quería arriesgarme a quedar desempleado. En lugar de eso, hice lo que muchos jóvenes trabajadores hacen hoy en día, conseguí un segundo trabajo. Vivía en una gran ciudad y manejaba el auto más bonito que había tenido en toda mi vida. Siempre me gustó andar en la carretera, ya que mi papá solía ser camionero, y de vez en cuando, viajaba con él. Así que trabajar en Uber tenía mucho sentido en mi mente. Esto fue hace unos 10 años,
por lo que la compañía recién se había lanzado con éxito y estaba en pleno auge en todo el país. Se oía hablar de personas que ganaban salarios de 6 cifras, todo simplemente por llevar a la gente por su comunidad, personas con las que además hablabas de pasada y te entretenías. En ese momento, todos me decían lo mismo, era dinero fácil que se podía ganar a manos llenas. Realmente no puedo decirte que eso fue lo que saqué de este trabajo. Aunque ciertamente ganaba una cantidad decente, no estaba duplicando mis ingresos como pensaba. Pero estaba avanzando según mis expectativas de ese momento. Sin embargo, esto también me llevó a un nuevo nivel de agotamiento físico y mental, porque tenía que sacrificar el sueño para poder tener turnos de Uber productivos. Esto significaba que, todo el tiempo, salía del trabajo minorista alrededor de las 6 de la tarde, comía cualquier cosa rápida y luego trabajaba en Uber hasta las 12 de la mañana. Cualquier cosa después de esa hora rápidamente aprendí que simplemente era riff-raff, personas que no querrías llevar en tu auto. En ese entonces, Uber no tenía los protocolos que tiene ahora, y no era extraño que ocurrieran cosas bastante bizarras en el asiento de atrás de estos autos. Esa noche, ya tenía alrededor de 6 meses en ese nuevo tipo de trabajo y había aprendido a trabajar en turnos dobles, a saber dónde estaban las áreas de mayor rendimiento para recoger pasajeros y cómo hacer un giro rápido en ambas bajadas y regresar a las áreas del centro de la ciudad. Había un lugar en el centro de la ciudad donde siempre solía estacionar durante mis momentos de pausa. Era un hospital, estratégicamente ubicado cerca de varias de las zonas de interés más importantes de la ciudad para obtener clientes. Aprovechaba ese lugar para revisar mi móvil, comer algo rápidamente y usar su wifi, todo sin tener que preocuparme por el ajetreo y el bullicio del tráfico. También había varios locales de comida rápida y tiendas de conveniencia cerca, lo que me ayudaba a mantenerme en el juego mientras me tomaba unos minutos para descansar. A veces, estaba tan agotado que solo me detenía allí entre un servicio y otro y simplemente hacía una siesta rápida de unos 10 o 15 minutos para reponerme y no terminar durmiéndome mientras conducía. Volviendo a esa noche en particular, me encontré al final de un ciclo exhaustivo. Definitivamente, estaba a punto de alcanzar mi límite. Hice mi rutina habitual, entré al estacionamiento del hospital mientras esperaba a un cliente. Era una noche inusualmente lenta, aunque había muchos pasajeros en la ciudad, me encontraba esperando sin recibir ninguna solicitud. No sabía qué hacer. Me dije a mí mismo que ganaría más dinero más tarde esa noche, pero por ahora, necesitaba hacer una pequeña pausa. Así que fui y compré una bebida energética en una máquina expendedora en el vestíbulo del hospital. Me la bebí en el auto y traté de mantenerme despierto sentado en el asiento del conductor. Puse mi lista de reproducción favorita, pero el cansancio me venció, y me desmayé allí mismo. No estuve dormido por mucho tiempo, pero fue un descanso catatónico y profundo. Ya sabes, de esos en los que caes en los brazos de Morfeo con la boca bien abierta, babeando y roncando. Aunque era un sueño necesario, hay algo que realmente detesto de esos momentos, la sensación de despertarme cuando no debería haber estado dormido. Es ese momento en el que mi cerebro comienza a sobrecompensar, y no puedo recordar dónde estoy, quién soy, qué soy, nada. Y justo de esa manera me desperté. Estaba en lo más profundo de mi sueño cuando empecé a sentirme incómodo porque mi cabeza estaba en un ángulo extraño. Hice ese tipo de gemido de gato cuando volví al mundo de los despiertos, y entonces me di cuenta de que todavía estaba dentro de mi auto. Aún era de noche, y la misma lista de reproducción sonaba por las bocinas. Miré el reloj y resultó que solo había dormido unos 15 minutos. Respiré profundamente por la nariz y luego me acomodé en el asiento. Si bien no fue la siesta más larga del mundo, fue reparadora, no lo puedo negar. Revisé mi teléfono y vi que no me había perdido nada, pero había un cliente cerca al que podía acercarme para ganarme unos dólares. Tomé otro trago de mi Red Bull, miré a mi alrededor y luego a mis retrovisores. Y entonces me detuve en seco, porque vi algo extraño en mi espejo retrovisor. Si mis ojos no me engañaban, había una persona sentada justo detrás de mí, en el asiento del medio. En ese momento, hicimos contacto visual, y ambos nos quedamos callados por un par de segundos. Me di la vuelta, y efectivamente, había un hombre sentado a menos de 12 pulgadas de distancia de mí. Noté que tenía una pequeña sonrisa en su rostro y simplemente asintió, como si estuviera reconociendo que había estado dormido. Casi parecía un pequeño saludo de su parte. Me dio bastante miedo, pero guardé la compostura antes de asumir cualquier cosa.
Estaba a punto de preguntarle qué hacía dentro de mi auto cuando bajé la mirada y vi la aplicación de Uber abierta en su teléfono. Estaba estacionado frente a un hospital, así que este tipo debió haber salido de uno de esos edificios, y probablemente estaba deambulando a punto de reservar un viaje cuando su teléfono lo ayudó a encontrarme. En ese momento, recuperé un poco de coherencia, lo que puso fin al pánico. Simplemente le dije: «Hola, ¿qué estás haciendo en mi auto?». Él no respondió, solo miró al piso y luego al techo, a cualquier parte menos directamente a mí. Luego miró a su teléfono, pero no dijo nada. Así que continué hablando. «¿Estás buscando que te lleve o algo así?». Entonces, él asintió con la cabeza, lo que me hizo saber que al menos era medio normal. Me relajé un poco y le dije que estaría feliz de llevarlo a donde me dijera, a cambio de que no hiciera una mala reseña. Tampoco quería que dijera que me encontró dormido en el auto. Nos reímos de eso, y entonces él me dijo que estaba tratando de llegar al centro. Le pregunté exactamente dónde, y me dio algunas instrucciones vagas, pero mencionó que estaba muy cerca de un antiguo bar de música que había cerrado hace algunos años. Así que comencé a conducir y le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Edgar. Empezamos a tener una pequeña plática, y él me confesó que cuando se subió a mi auto, iba a hablar, pero en eso me vio roncando y decidió sentarse y esperar a que despertara. Le dije que estaba agradecido de que él no fuera un raro, y le confesé que estaba a punto de enloquecer antes de ver la aplicación de Uber abierta en su teléfono. Justo en ese momento, miré mi teléfono y me di cuenta de que en realidad no estaba conectado a la aplicación de Uber, y este tipo nunca ordenó un viaje a través de ella. No me había registrado para recoger a nadie. En ese instante, volteé hacia él y le dije: «Oye, me acabo de dar cuenta de que este viaje no está registrado. ¿Puedes encontrarme en la aplicación rápidamente?». Fue ahí cuando el tipo comenzó a burlarse. Luego miró por la ventana y dijo que no iba a pagar por el viaje. Yo me reí, creyendo que lo decía en broma, pero él parecía haberlo dicho en serio. Fue entonces cuando lo observé detenidamente por primera vez y me di cuenta del grandísimo error que había cometido. Este tipo no estaba vestido como un profesional ni nada por el estilo. Estaba sucio, tenía la ropa rota y solo llevaba un zapato. También pude ver que estaba bastante quemado por el sol, y a su lado había una mochila sucia. Entonces pensé: asterisco, esto no puede ser cierto, asterisco. Mientras dormía, este vagabundo que andaba merodeando se subió a mi auto. Al mirarlo de nuevo, noté que llevaba en la mano una pulsera de papel, de esas que colocan en el hospital cuando dan de alta a un paciente. Es decir, que este hombre probablemente había sufrido una sobredosis detrás de un bote de basura, fue atendido en el hospital, y ahora estaba recibiendo un viaje gratis de regreso a su casa o al lugar de donde vino. Y todo esto, por quedarme dormido como un idiota y no tener los ojos bien abiertos. Aún no podía creer cómo no me di cuenta de que era un vagabundo. Este es el tipo de cosas a las que me refiero cuando hablo de ese estado de limbo somnoliento en el que me encuentro cuando me despierto de golpe. Sacudí mi cabeza de lado a lado y pasé mis manos por mi cara. Luego, puse la luz intermitente y comencé a girar el auto hacia la siguiente salida. Al notar esto, él me preguntó a dónde estaba yendo, así que le respondí: «Ni creas que te voy a llevar gratis por la ciudad. Agradece que no esté llamando a la policía». Saqué mi teléfono de mi bolsillo y se lo mostré para que viera que hablaba en serio. Entonces él respondió: «Tú tienes suerte de que no saqué las trenzas de mis zapatos y te estrangulé mientras dormías». Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus manos ásperas alrededor de mi cuello. Instintivamente, quité mi mano del volante y traté de soltarme, pero no pude. Lo único que pude hacer fue meter un dedo debajo de su palma y crear un pequeño espacio para poder respirar. El pánico comenzó a apoderarse de mí al ver que pasaba casi un minuto y no podía quitarme al tipo de encima. Todo esto mientras conducía por la avenida. Al ver que intentaba con todas mis fuerzas y no lograba liberarme del agarre de este hombre, que además de ahorcarme, me estaba asfixiando con el repugnante olor que emanaba, miré por mis retrovisores y vi que estaba en un tramo completamente solo de la carretera. Entonces, pisé los frenos de golpe. Esto hizo que Edgar saliera disparado hacia adelante, ya que yo tenía el cinturón de seguridad, pero él no. Finalmente, mi cuello estaba libre, y aproveché el momento para tomar todo el aire que pude. Entonces, él intentó lanzarse sobre mí nuevamente,
pero esta vez no estaba desprevenido. Comenzamos a pelear dentro del auto. En un momento, me golpeó en la cara, y yo le respondí con un golpe contundente. Él intentó tomarme del cuello de nuevo, pero no se lo permití. Mientras forcejeábamos, logré tomar mi teléfono y marcar al 911. Cuando vio que había llamado a emergencias, comenzó a amenazarme y a tratar de arrebatarme el teléfono, pero no pudo. Mientras me gritaba groserías, comenzó a recoger sus cosas, se bajó de mi auto y comenzó a caminar por la acera, despotricando en mi contra. Fue entonces cuando me miré en el espejo y noté que salía sangre de mi nariz. También vi que tenía moretones en el cuello y algunas magulladuras en la cara por la pelea. Decidí regresar al hospital para que me atendieran, y mientras lo hacían, le conté a la enfermera sobre el incidente. Entonces, ella me miró con los ojos muy abiertos y me dio la descripción del hombre, preguntando si era el mismo. Le dije que sí, y fue entonces cuando me contó que ese hombre había llegado al hospital por una sobredosis hace un par de días, pero que esa noche se había arrancado las vías y escapado del hospital, robando su cartera y su teléfono celular. En ese momento, todo hizo clic en mi cabeza. Me di cuenta de que había sido muy estúpido por no darme cuenta antes. El teléfono celular que el vagabundo tenía en sus manos era el de la enfermera, y seguramente sus cosas estaban en esa mochila vieja que llevaba. Después de eso, volví a llamar al 911 y di un reporte más completo, ya que la primera llamada la había dejado olvidada por completo en medio del caos. No sé si la enfermera logró recuperar sus cosas, pero desde ese día, anduve con los ojos bien abiertos durante mis noches de Uber. Esta experiencia me enseñó a estar mucho más alerta y a no dar por sentado la seguridad, especialmente en un trabajo donde cualquier cosa puede pasar. Trabajo de noche como oficial de seguridad, y mi labor consiste básicamente en viajar a varios edificios empresariales cuyos dueños contratan a la empresa donde trabajo para que les preste servicios de seguridad. Durante mi jornada, paso por cada uno de estos edificios varias veces por la noche para asegurarme de que no pase nada inusual y que el lugar esté seguro. Honestamente, mi trabajo es realmente aburrido y monótono, como te puedes imaginar. Nada es más aburrido y solitario que un edificio de oficinas en la noche, pues literalmente no hay nadie y no pasa nada. Mi rutina es simple, caminar alrededor de cada punto de entrada al edificio para asegurarme de que esté cerrado y seguro. Tengo llaves de todos estos edificios en caso de que necesite entrar, pero en los 6 meses que llevaba trabajando en este turno de noche, nunca había tenido que entrar a un solo edificio. Sin embargo, todo cambió durante un turno que tuve hace 3 semanas. Esa noche, llegué a mi tercer edificio, el cual era un edificio de oficinas administrativas. Este es uno de los más pequeños, con tan solo 4 pisos. Como todas las noches, hice un par de rondas alrededor del perímetro de la construcción, alumbrando con mi linterna las ventanas para asegurarme de que estuvieran intactas. También tiré de las cerraduras de las puertas para corroborar que estuvieran completamente cerradas. Me acerqué a la entrada principal y verifiqué que estaba correctamente cerrada. Luego rodeé el edificio para llegar a la parte trasera y hacer lo mismo. Este siempre es el último paso de mi revisión antes de continuar con mi recorrido de la noche en las siguientes propiedades. Cumpliendo con este paso, ya estaba listo para continuar mi jornada, pero la noche tenía otros planes para mí. Cuando finalmente llegué a la parte de atrás del edificio, revisé la puerta, pero para mi sorpresa, estaba desbloqueada, y no solo eso, sino que también estaba abierta. Me quedé quieto por un momento. Esta era la primera vez que ocurría algo así en todo el tiempo que llevaba en este trabajo, así que nunca antes había tenido que lidiar con una situación como esta. Sin embargo, he sido entrenado para hacer frente a situaciones así, por lo tanto, sabía muy bien cuál era el protocolo que debía cumplir. Sabía que debía entrar al edificio, pero estaba un poco nervioso ya que no sabía con qué me podía encontrar. Esperaba que solo se tratara de un descuido, tal vez de algún empleado nuevo que hubiera salido rápido y olvidara cerrar la puerta correctamente. Sin embargo, era bastante improbable, pues los dueños de este complejo en particular eran bastante estrictos con el tema de la seguridad. Finalmente, me adentré en el edificio, maniobrando por los pasillos y tratando de moverme lentamente, alumbrando con mi linterna cada habitación de arriba a abajo. Hice especial énfasis en las esquinas, debajo de los escritorios y detrás de los estantes, los lugares que normalmente usaría un intruso para esconderse, pero no encontré nada. Me tomó un buen tiempo, especialmente porque estaba nervioso,
pero recorrí los 4 pisos del edificio sin ver nada inusual. Todo parecía estar en orden. Así que regresé a la puerta que había quedado abierta, quité el accesorio que se deja como aviso de inspección y la cerré detrás de mí, sintiéndome aliviado de que no se tratara de nada extraño. Continué mis rondas por el resto de los edificios que necesitaban ser revisados, para así culminar una nueva jornada exitosa. Sin embargo, después de asegurarme de que todo estaba en orden en las demás propiedades, decidí regresar al edificio de oficinas para asegurarme de que todo estaba bien. Llevé mi camioneta al estacionamiento, me bajé y caminé nuevamente alrededor del edificio. Quise hacerlo una vez más para asegurarme de que todo estuviera en perfecto orden, y creía que estaba a punto de lograrlo. Pero, para mi sorpresa, la misma salida trasera estaba nuevamente desbloqueada y abierta. En este punto, estaba muy confundido. Yo mismo me había asegurado de cerrar esa puerta, y las únicas personas que tenían llaves eran el dueño, el encargado y yo. Una vez más, me adentré en el edificio. Adentro, no había luces encendidas. Comencé a revisar todas las oficinas de nuevo, buscando de arriba a abajo. Esta vez, incluso llamé varias veces para ver si había alguien allí, pero no vi ni escuché nada inusual durante todo mi recorrido por el edificio. Regresé nuevamente a la parte de atrás y vi que la puerta, que había estado abierta cuando entré, ahora estaba cerrada. No había cerrado la puerta cuando entré, pero ahora estaba cerrada y el ladrillo que se había usado para mantenerla abierta no estaba a la vista. Esta era la primera vez que tenía que entrar a un edificio desde que tenía este trabajo, y debo admitir que estaba un poco asustado. La situación me resultaba cada vez más extraña. Sentía un nudo en el estómago, como si algo no estuviera bien. Decidí que lo mejor sería salir del edificio, asegurarme de que la puerta quedara bien cerrada y reportar el incidente al encargado de seguridad de la empresa. En ese punto, no era para menos, estaba claro que no estaba solo allí. Me dispuse a abrir la puerta para salir y cerrarla de nuevo, pero cuando intenté abrirla, no pude hacerlo. Tiré varias veces de la puerta, porque ésta abría hacia adentro, pero era como si alguien la estuviera sosteniendo desde afuera. Empecé a preguntar quién estaba ahí, pero nadie me respondió. Decidí tirar de la puerta con toda mi fuerza, esperando que si alguien la estaba sosteniendo, se viniera con el impulso. Pero al hacerlo, la puerta se abrió de golpe y caí estrepitosamente hacia atrás, golpeándome contra la pared y casi terminando en el suelo. Quien fuera que estaba sosteniendo la puerta, la soltó en ese mismo instante. Me incorporé rápidamente y corrí hacia afuera, alumbrando con mi linterna, pero no vi a nadie. Agudicé el oído, esperando escuchar a alguien correr o moverse, pero no oí nada. Estaba muy confundido, tratando de entender qué estaba pasando, cuando de repente todo se oscureció de golpe. Al instante, di un brinco por la impresión, pero pronto me di cuenta de que era un apagón, no solo en el edificio, sino en toda el área. Todo a mi alrededor quedó completamente en penumbras. En ese momento, sí me asusté verdaderamente. Cerré la puerta lo más rápido que pude y me apresuré a regresar a la seguridad de mi camioneta. La encendí y salí de allí tan rápido como pude, no sin antes enviar un mensaje a mi jefe para notificarle el incidente. Llamé al edificio de oficinas al día siguiente, preguntando si faltaba algo importante o si había sido robado, pero nada. Todo estaba en orden, y no había indicios de que alguien hubiera estado allí. Eso fue realmente escalofriante, y nunca supe lo que ocurrió esa noche, pero, afortunadamente, nunca volvió a ocurrir. Desde entonces, todo ha estado normal en mi trabajo, pero esa experiencia me dejó una marca. Cada vez que paso por ese edificio, no puedo evitar recordar esa noche y sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Fui taxista durante muchos años, y de esa manera mantuve mi hogar y pude darle a mi familia una vida decente. Recuerdo que por aquellos tiempos solía trabajar hasta muy entrada la noche, la mayoría de las veces hasta altas horas de la madrugada, especialmente en los tiempos en que tenía que pagar mi casa. A veces, incluso amanecía prestando servicio. Afortunadamente, aquellos eran tiempos más tranquilos. Vivo en una ciudad turística de México, así que los turistas eran mis principales clientes, la mayoría estadounidenses a quienes les gustaba mucho disfrutar de la vida nocturna de la ciudad. Personalmente, eran mis clientes favoritos, ya que siempre me dejaban buena propina en dólares. Lo que les voy a contar ocurrió una de esas noches en las que trabajaba hasta tarde. Para entonces, ya era más de medianoche. Esa noche,
acababa de dejar a una pareja de turistas en un hotel cercano, y mientras guardaba en mi cartera el dinero del viaje, vi que un hombre se acercaba a mi coche. Este llegó a mi ventana y me preguntó si estaba de servicio. En ese momento, con la buena propina que me habían dejado mis clientes anteriores, ya había logrado mi meta de la noche y pensaba irme a casa porque en verdad estaba cansado. Pero no quise desaprovechar la oportunidad de hacer un último servicio y ganarme algo extra, así que le dije que sí. Era un tipo alto, robusto y barbudo, de unos 30 y tantos o 40 años como mucho. No parecía una mala persona, así que no sentí desconfianza en ese momento. Cuando le dije que estaba disponible, me pidió que esperara unos minutos, ya que iría a buscar a su esposa. Le respondí que no había problema. Después de unos 5 minutos, noté que el hombre venía efectivamente con una mujer, pero la traía en brazos. La dama se veía muy delgada y se notaba que tenía algún tipo de enfermedad o discapacidad. Sin embargo, parecía bastante joven, pero estaba dormida. Me extrañó que no la trajera en silla de ruedas, pero no quise preguntarle por qué. Eso no era de mi incumbencia, me estaban pagando por hacer un servicio, no por meterme en lo que no me importaba. Así que no dije nada. Conduje por la avenida directo a la dirección que el hombre me dio. Me dijo que irían a casa de la madre de la mujer, ya que ésta se había complicado un poco de salud y prefería que estuviera al cuidado de su madre por unos días, hasta que se sintiera mejor. Fue entonces cuando me contó que su esposa tenía una enfermedad que le causaba una discapacidad, por lo que no podía caminar. Me dijo que esa noche se había estado sintiendo un poco mal, y que había tenido que darle su medicación, pero que esa medicación la hacía dormir mucho. En ese momento, realmente sentí pena por aquel hombre. Me imaginé que no debía ser nada fácil para él ver a su esposa en esa situación. Di un vistazo rápido a través del retrovisor y pude ver que la señora estaba recostada en su hombro, aún dormida. Durante todo el trayecto, la mujer no se despertó en ningún momento. Cuando estábamos cerca de llegar al sitio que me indicó, pasamos frente a una farmacia, y entonces me pidió si podía detenerme un momento allí para comprarle las medicinas a su esposa. Yo acepté sin problemas, pero le aclaré que el taxímetro seguiría corriendo. Él me dijo que no tenía ningún tipo de problema con eso, que me pagaría la diferencia, y que solo serían unos minutos. Me quedé en el auto esperando mientras el hombre entraba a la farmacia, pero los minutos comenzaron a correr y él no aparecía. Entonces, me volteé hacia su esposa, esperando ver si despertaba, pero seguía profundamente dormida. Cuando habían pasado unos 15 minutos y el hombre no volvía, traté de hablar con la señora para ver si podía despertarla, pero no lo hizo. Pasaron 10 minutos más y no había rastros del hombre. Desesperado, me bajé del auto, me acerqué al asiento trasero e intenté despertar a la señora. Finalmente, en un momento, abrió los ojos por un instante y me dijo, él no va a regresar, y luego se volvió a quedar dormida. En ese momento, me sentí igual de confundido que enojado. ¿Cómo que no va a regresar? Traté de despertar a la mujer de nuevo, pero siguió dormida. Decidido a encontrar respuestas, caminé hasta la farmacia para buscar al esposo. Cuando entré al lugar, le di la descripción del hombre a la encargada y le pregunté si lo había visto. Ella me dijo que sí, que había comprado un paquete de galletas y se había ido. Eso me dejó aún más confundido. ¿Qué clase de tipo era este? ¿Cómo deja a su esposa enferma sola con un perfecto extraño? Estaba muy enojado y al mismo tiempo desesperado. No sabía exactamente qué hacer. Volví al coche y una vez más traté de despertar a la mujer, pero no respondía. El temor y la confusión crecían en mí. ¿Qué debía hacer en esta situación? ¿Llevarla al hospital? ¿A la policía? Tenía que tomar una decisión rápida. Cuando intenté despertar a la mujer una vez más, me di cuenta de algo aterrador, estaba fría. Encendí la luz del coche, al observarla con más detalle, noté que su piel tenía un tono blanquecino. De inmediato, levanté su mano y traté de tomarle el pulso, pero no sentí nada. Luego, puse mis dedos en su cuello, y tampoco había pulso. Esa mujer había fallecido. En ese momento, sentí un nudo en el estómago y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Puse mis manos en la cabeza y empecé a caminar de un lado a otro, dando vueltas mientras intentaba asimilar la magnitud del problema en el que estaba metido. Esa señora se había muerto en mi taxi y su esposo había desaparecido por completo. Finalmente,
Cuando logré recuperar algo de lucidez, hice lo único que me pareció sensato, llamé a la policía. Cuando los agentes llegaron, una ambulancia se llevó el cadáver de la señora, mientras que yo acompañé a los policías hasta la sede más cercana para rendir declaraciones. En la estación, los policías comenzaron a hacerme preguntas, como es normal en este tipo de situaciones. Yo estaba muy nervioso porque sabía que, al menos en mi mente, era el principal sospechoso. Les expliqué al detalle todo lo que ocurrió esa noche, donde lo recogí, lo que me dijo el hombre, el estado de la señora, la farmacia donde lo dejé, todo milimétricamente. Les conté también que la señora fue quien me dijo que él ya no iba a volver. En ese momento, los policías se miraron entre sí. Eran dos los que me estaban interrogando. Entonces, uno de ellos me pidió que le explicara exactamente qué me dijo la señora y cuándo. Les repetí que, en el momento en que vi que su esposo no volvía, traté de despertarla, y en un punto ella abrió los ojos y me dijo que él no iba a regresar. Fue en ese momento cuando salí a buscarlo y supe que tenía razón. Los policías se miraron de nuevo, y fue entonces cuando me dijeron algo que me dejó helado. Me aseguraron que eso era imposible porque esa señora estaba muerta desde al menos 7 horas antes. Me quedé en shock, pero insistí en que yo estaba completamente seguro de que esa mujer abrió los ojos y me habló. Les dije que incluso recuerdo el color de sus ojos, eran azules. Los policías estaban tan sorprendidos como yo. Sabían que no estaba mintiendo, ya que son buenos detectando ese tipo de cosas. Me retuvieron hasta la mañana siguiente, cuando finalmente dieron con el paradero de aquel sujeto, que resultó ser el esposo de la mujer. Al parecer, estaba en un estado de conmoción o algo similar. El fallecimiento de su esposa había afectado su juicio. Él confirmó a los policías que su esposa había fallecido a las 6 de la tarde y confesó que no sabía qué hacer con su cuerpo, por lo que hizo lo que hizo. Dijo que no quería verla así, muerta. Esto me dejó muy conmocionado, porque estoy absolutamente seguro de que esa mujer abrió los ojos y me habló. De hecho, sus ojos sí eran de color azul, como confirmó su esposo, y luego lo corroboró el forense. La autopsia reveló que la señora había fallecido de causas naturales debido a complicaciones derivadas de su enfermedad, por lo que su esposo no enfrentó cargos por homicidio, aunque escuché que podría tener que ir a terapia psicológica. Después de que todo se aclaró, finalmente pude irme a mi casa, pero estaba muy afectado. Toda la situación, más el hecho de que esa mujer me hablara estando muerta, era algo que no podía sacarme de la cabeza. Me tomó mucho tiempo poder superarlo. Actualmente, ya no trabajo como taxista. Ahora tengo mi propio negocio de ventas de repuestos, que es mi sustento principal y el de mi familia. Sin embargo, nunca olvidaré mis años como profesional del volante y todas las anécdotas que tengo de esa época de mi vida. Pero sin duda, esta ha sido la experiencia más escalofriante que experimenté en mis años de taxista nocturno. Hace unos 10 años, cuando tenía 40, conseguí trabajo como conserje en un centro comercial. Mi trabajo consistía en limpiar el lugar después de que cerraba por la noche, para que amaneciera limpio al día siguiente. La mayor parte de mis noches las pasaba limpiando las áreas del patio de comidas, cuidando los baños y limpiando las entradas de los locales comerciales. Una noche, mientras barría el piso en el área del patio de comidas, escuché un ataque de tos proveniente de algún lugar cercano. Miré a mi alrededor, en el área poco iluminada, pero no vi a nadie. En ese momento, no pensé en nada sobrenatural. Recordé que durante los años que estuve trabajando allí, en un par de ocasiones llegué a descubrir a personas que se habían escondido en el centro comercial para hacer el desafío de pasar la noche allí. Así que supuse que este podría ser el caso, pero al no ver a nadie ni escuchar más ruidos, seguí limpiando, pensando que eventualmente los vería si intentaban moverse. Unos 15 minutos después, estaba limpiando las mesas cuando de repente, una serie de fuertes golpes me sobresaltaron. Levanté la vista y vi que una mesa había sido tirada al piso, y las sillas a su alrededor también estaban derribadas. Caminé, incrédulo, hacia los objetos en el suelo. Esto había sucedido cerca del borde del patio de comidas, pero no se veía a nadie por ningún lado. Me aventuré un poco más lejos del patio para ver si podía avistar a alguien huyendo o tratando de esconderse, pero no encontré nada. Estaba a punto de regresar al patio de comidas cuando escuché el sonido de agua corriendo dentro del baño de mujeres. Todos los baños del centro comercial tenían lavabos con sensores de movimiento, así que eso solo podía significar que alguien estaba dentro del baño.
Tenía el presentimiento de que se trataba del culpable que estaba buscando. Entré lenta y silenciosamente al baño de mujeres, y cuando doblé la esquina hacia los lavabos, el agua dejó de correr abruptamente. Pero no había nadie. Revisé minuciosamente todo el lugar, cada cubículo, pero no encontré a nadie. Pensé que podría tratarse de un sensor defectuoso, así que decidí poner una orden de trabajo para mantenimiento para que lo revisaran cuanto antes. Sin embargo, de manera bastante extraña, mientras me alejaba del baño, volví a escuchar que uno de los grifos del área de lavabos se encendía. Esta vez, decidí no volver a entrar. En cambio, regresé al patio de comidas, muy confundido y también un poco asustado. Pasé el resto de la noche terminando mis tareas de limpieza, tratando de no darle muchas vueltas a lo que había pasado. Un par de días después, recibí un correo electrónico del departamento de mantenimiento informándome que no había nada malo con el sensor del lavabo, y que estaba funcionando normalmente. A partir de entonces, al menos una vez a la semana, escuchaba el agua correr del lavabo en ese baño durante el resto del tiempo que trabajé en el centro comercial. Simplemente acepté que no estaba solo en ese lugar por las noches. Tanto yo como mi compañero, quien cubría el turno los fines de semana, nos mantuvimos alejados de ese baño. Afortunadamente, nunca volví a experimentar incidentes como el de las sillas y mesas derribadas en el patio de comidas. Ese espíritu, o lo que fuera que habitaba en el centro comercial, aparentemente decidió quedarse en el baño de mujeres para siempre.